La edad de oro de Hollywood. Glamour, brillo y una oscuridad que nadie quería admitir. Has oído hablar de las fiestas, los secretos, los interminables rumores, pero ¿qué hay de la impactante realidad detrás de esas puertas cerradas de los estudios? ¿Qué les sucedía realmente a las estrellas más brillantes cuando se apagaban las luces? ¿Tenían alguna voz en los papeles que interpretaban dentro y fuera de la pantalla? Prepárate, porque nos sumergiremos de lleno en las 30 actrices de la Edad de Oro que fueron forzadas a situaciones que nadie envidiaría. Judy Garland. Judy Garland era la querida de América, pero detrás de la cámara su mundo no era nada encantador. Los jefes de los estudios de Hollywood controlaban cada aspecto de la vida de Judy, desde los zapatos que usaba hasta las palabras que decía. Pero el secreto más oscuro era el precio de ese control. Los ejecutivos de MGM esperaban que Garland mantuviera contentos a hombres importantes, dejando claro que su carrera dependía de su obediencia. Negarse no era una opción. Como adolescente, fue empujada a un mundo donde los hombres adultos establecían todas las reglas, y ella se quedó sin voz. Se rumoreaba que la madre de Judy incluso la había alentado a complacer a las personas adecuadas para mantenerse en el centro de atención. La presión constante y la manipulación tuvieron un impacto duradero, dejando a Judy luchando con problemas de confianza, inseguridad y agotamiento. La magia, en pantalla, se construyó sobre años de dolor privado. La historia de Judy Garland no es solo sobre sueños hechos realidad, es una dura lección sobre lo que las jóvenes perdieron en un sistema diseñado para usarlas y descartarlas. El camino de ladrillos amarillos brillaba para los fans, pero para Judy estaba lleno de trampas y desamor, y nunca escapó realmente de las sombras de la máquina dorada pero cruel de Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, el icono, la fantasía, la leyenda trágica. Pero para Monroe, la fama era un arma de doble filo. Desde el principio, las figuras poderosas del estudio dejaron claro que su futuro dependía de más que solo talento. Más tarde, Marilyn habló abiertamente sobre ser pasada de mano en mano por aquellos que le prometieron el estrellato. En realidad, sus opciones estaban limitadas por un sistema donde decir no podía significar la muerte de su carrera. Los rumores decían que la empujaron a relaciones y reuniones privadas que nunca quiso, simplemente para complacer a los hombres que movían los hilos. No todo era glamour, era supervivencia, y todos a su alrededor parecían conocer las reglas, excepto ella. La chica que se convirtió en la mujer más deseada del mundo, a menudo era tratada más como un premio que como una persona real. El anhelo de Monroe por amor y aceptación fue alimentado por años de ser valorada por lo que otros podían obtener. Se vio obligada a sonreír para las cámaras mientras ocultaba la realidad fuera de escena, que en la edad de oro de Hollywood incluso las leyendas tenían que seguir el juego en su contra. La historia de Monroe es un recordatorio contundente de que la fama rara vez es gratuita y a veces es un costo de por vida. Jean Harlow, la deslumbrante rubia platino, parecía tenerlo todo. Una presencia magnética en la pantalla, admiradores devotos y Hollywood a sus pies. Pero detrás del glamour, su vida fue moldeada por decisiones que nunca pudo tomar. Impulsada por su propia madre y padrastro, Harlow fue presentada a poderosos jefes de estudio que controlaban su futuro con un apretón de manos y una agenda oculta. Fue utilizada como moneda de cambio, enviada a encantar a ejecutivos en fiestas privadas a cambio de contratos y publicidad. El camino de Harlow hacia la fama vino con demandas silenciosas. Interpretar el papel fuera de la pantalla tanto como dentro. No podía permitirse decepcionar a nadie ni arriesgarse a que las ambiciones de su familia se desmoronaran. La presión para cumplir era abrumadora y los rumores sobre su vida personal la seguían a todas partes. Harlow interpretaba a la bomba despreocupada en público, pero en privado luchaba contra un mundo que la trataba como propiedad, no como persona. El costo de la fama fue el aislamiento, la manipulación y un sentido de agencia robado. La sonrisa de Jean Harlow se convirtió en una máscara, ocultando el desamor de un sistema de Hollywood que lo esperaba todo y no ofrecía verdadera libertad a nadie. Era una superestrella. Pero, ¿a qué precio? Joan Crawford. Joan Crawford fue la reina de la reinvención, pero sus mayores batallas siempre fueron fuera de la pantalla. Al principio de su carrera, MGM organizaba fiestas legendarias, donde se esperaba que estrellas como Joan hicieran de anfitrionas, quisieran o no. Los jefes del estudio lo dejaron claro: coopera o despídete de tus sueños. Más tarde, Joan insinuó cómo las jóvenes actrices eran alineadas y emparejadas con hombres poderosos, presionadas para ser más que solo invitadas encantadoras. No era glamour, era un sistema construido sobre el control y el miedo, con el silencio como la moneda principal. El ascenso de Crawford al estrellato vino a costa de su privacidad, dignidad y elecciones, moldeándola en el ícono feroz y reservado que conocemos.
Hoy, el dolor de esos años la siguió a lo largo de su vida, proyectando sombras sobre cada éxito. El libro de su hija la pintó como fría, pero muchos creen que era autodefensa, una armadura forjada en un mundo donde decir no estaba permitido. El legado de Joan no es solo su Oscar o sus papeles legendarios. Es la historia de una mujer que sobrevivió a una industria despiadada por cualquier medio necesario. Para Crawford, Hollywood fue tanto un escenario como una jaula, y los aplausos nunca pudieron ahogar del todo lo que soportó para mantenerse en la cima. Loretta Young. Loretta Young encarnaba la elegancia clásica en la pantalla, pero su historia real no fue nada elegante. Entró a Hollywood siendo una adolescente, aprendiendo rápidamente las reglas no escritas. Complace a las personas adecuadas o desaparece. ¿El capítulo más infame? Su supuesto romance con Clark Gable. MGM y sus arregladores no solo fomentaron la relación, sino que orquestaron cada movimiento encubriendo el embarazo de Young al esconderla hasta que el escándalo se calmara. Loretta fue obligada a mentir, fingir y regresar como si nada hubiera pasado. Sus propios sentimientos y decisiones nunca formaron parte de la narrativa cuidadosamente planificada del estudio. La experiencia dejó una cicatriz que llevó para siempre, y años después habló abiertamente sobre el miedo y la manipulación que soportó. Hollywood construyó su carrera sobre el encanto y la gracia, pero la supervivencia de Loretta dependía de aprender a doblarse sin romperse. La verdadera historia detrás de su imagen perfecta se trata de una joven obligada a seguir reglas con las que nunca estuvo de acuerdo. La industria la veía como una pieza en su juego, no como una persona con sueños y dignidad. La vida de Loretta Young demuestra que a veces las sonrisas más hermosas esconden las batallas más profundas. Frances Farmer. Frances Farmer tenía una mente propia, y en el Hollywood de la Edad de Oro, eso era prácticamente un crimen. Los estudios y los arregladores la apuntaron desde el principio, dejando claro que salirse de la línea significaba pagar un precio. Frances fue empujada a eventos, reuniones y citas organizadas por otros. No solo se esperaba su cumplimiento, se exigía. Cuando empezó a rebelarse, negándose a seguir el juego, Hollywood rápidamente la etiquetó como difícil. De repente, los papeles desaparecieron y su reputación se desplomó. Aún peor, cuando Frances no se retractó, fue aislada por la fuerza y luego institucionalizada. Su voz silenciada por aquellos que se sentían amenazados por su independencia. Las historias desde dentro de esas instituciones son escalofriantes. Frances quedó impotente, su pasado usado en su contra. Todo lo que ella quería era control sobre su propia carrera, pero el precio por resistirse fue alto. La historia de Farmer se convirtió en una advertencia, lucha contra el sistema, y este contraataca con más fuerza. Detrás de los titulares y las historias salvajes había una mujer que simplemente quería actuar en sus propios términos, pero estaba atrapada por una industria que castigaba a cualquiera que intentara escribir su propio guión. Clara Bow. Clara Bow fue la original It Girl, la niña salvaje de Hollywood, cuya imagen iluminaba cada pantalla. Pero la fama tuvo un precio elevado. Desde el principio, los jefes de estudio y los gerentes explotaron su energía juvenil, empujándola a situaciones lejos de los sets de cine. Clara fue presionada para asistir a reuniones privadas y entretener a los invitados, sin considerar nunca sus verdaderos deseos. Su agente la veía más como un negocio que como una persona, tomando decisiones que beneficiaban a todos menos a Clara. El rumor se llenó de historias, algunas verdaderas, la mayoría exageradas, pero todas alimentando la idea de que Clara estaba fuera de control. En realidad, estaba atrapada por un sistema diseñado para mantenerla sin poder. El escándalo era una herramienta de marketing, y si se resistía, las ofertas desaparecían y los chismes se intensificaban. Su carrera terminó temprano, no porque perdiera su magia, sino porque estaba desgastada por años de explotación. La historia de Clara Bow es un recordatorio contundente de que, a veces, las reputaciones más salvajes se construyen sobre una base de manipulación y elecciones perdidas. Shirley Temple. Los rizos y hoyuelos de Shirley Temple la convirtieron en la querida de América, pero detrás de escena, su mundo estaba dirigido por adultos con su propia agenda. Firmada con un contrato de estudio desde que era una niña pequeña, toda la vida de Shirley estaba programada y controlada. La llamada Escuela de Encanto para Jóvenes Estrellas no era nada encantadora. Los ejecutivos del estudio la veían como una mina de oro, no como una niña, y la exhibían frente a invitados poderosos con expectativas no expresadas. En sus memorias, Temple relató el comportamiento inapropiado de un productor de MGM cuando ella tenía solo 12 años, un aterrador vistazo detrás de la máscara familiar de la industria. Negarse a seguir el juego significaba arriesgar el futuro de su familia, por lo que su madre la mantenía avanzando de una película a otra. La inocencia proyectada en la pantalla estaba muy lejos del mundo adulto que Shirley se veía obligada a navegar diariamente. Al dejar Hollywood como adolescente,
No fue solo una elección de carrera, fue una escapatoria necesaria. La historia de Temple demuestra que a veces los sueños de la infancia están moldeados por pesadillas que nadie quiere admitir. Veronica Lake. Veronica Lake tenía la apariencia, la voz y ese peinado icónico de ojo tapado, convirtiéndola en un nombre familiar casi de la noche a la mañana. Pero tan rápido como llegó la fama, también lo hicieron los costos ocultos. Lake se encontró presionada por sus manejadores y los jefes del estudio para entretener a los VP de la industria con la amenaza tácita de que resistirse significaba ser reemplazada. Incluso mientras adornaba las portadas de revistas y carteles de películas, la vida de Verónica fuera de la pantalla era una serie de obligaciones no deseadas y sacrificios. Más tarde habló sobre ser pasada de mano en mano detrás de las escenas, perdiendo cada vez más control sobre su destino con cada contrato. El glamour, el lujo, la fama, todo tenía un precio, y Lake pagó con aislamiento y dolor. A medida que su vida personal se desmoronaba y las ofertas se agotaban, quedó claro que las promesas de Hollywood solo eran válidas mientras ella siguiera el juego. El nombre de Veronica Lake aún resuena en la historia del cine, pero su legado también cuenta una historia de advertencia sobre un negocio que recompensa la conformidad, castiga la rebeldía y olvida a sus estrellas en el momento en que las cámaras dejan de rodar. Peg and Whistle. Peg and Whistle es un nombre inquietante para cualquiera que haya perseguido un sueño en Los Ángeles. Se la recuerda como la chica del letrero de Hollywood, pero su verdadera historia es de batallas silenciosas y desamor. Peg llegó a Hollywood llena de esperanza, solo para descubrir la oscura realidad de la industria. Cartas de sus amigos revelan cómo fue presionada para cumplir con las expectativas de los jefes de estudio, presentaciones y favores para hombres con el poder de otorgar o negar papeles. Negarse a jugar el juego llevó a que las puertas se cerraran una por una. La carrera de Peg se estancó no por falta de talento, sino por falta de conformidad. Se volvió más aislada, alejada de las oportunidades, y rápidamente se desvaneció del foco que tanto luchó por encontrar. La fábrica de sueños que idolatraba no mostró piedad a quienes no estaban dispuestos a ceder. La historia de Peg es una advertencia sombría. En la edad de oro de Hollywood, la esperanza y la inocencia eran a menudo lo primero en desaparecer, reemplazadas por un sistema despiadado que exigía todo a cambio de una fugaz oportunidad de fama. Peggy Shannon. Peggy Shannon estaba lista para ser la próxima chica de moda de Hollywood, la respuesta del estudio a las estrellas desvanecidas del pasado. Tenía la apariencia, la determinación y un brillo salvaje que hacía que los directores de casting se fijaran en ella. Pero pronto, la realidad golpeó. Hombres poderosos controlaban cada oportunidad que tenía y esperaban más que talento a cambio. Los arregladores del estudio organizaban reuniones, y si Peggy dudaba, seguían amenazas y rumores. Las reglas eran simples. Sigue el juego o mira cómo tu reputación se desmorona. El sistema de apoyo que pensaba tener desapareció al primer signo de resistencia. A medida que su fama se desvanecía, Shannon se quedó para sobrevivir como pudiera, con aquellos que una vez le prometieron el mundo dándole la espalda. El sueño de Hollywood se convirtió en una pesadilla de susurros, papeles perdidos y desesperación. La caída de Peggy siempre se pintó como autoinfligida, pero la verdad es que la industria estaba ansiosa por usarla y desecharla. Su historia es prueba de que no toda caída en desgracia es merecida. A veces está diseñada. Barbara Payton. La historia de Barbara Payton es puro desamor de Hollywood, un ascenso rápido al estrellato seguido de una caída implacable. Al principio de su carrera, los agentes y productores le prometieron el mundo, pero esas promesas siempre tenían una trampa. Reuniones privadas, presentaciones, favores para los influyentes. No eran invitaciones, eran órdenes. Cuando Bárbara comenzó a resistirse, el sistema se cerró sobre ella. Las ofertas de películas se agotaron, su nombre fue arrastrado por los tabloides, y la supervivencia se convirtió en un desafío diario. La gente la pintaba como imprudente, pero la mayoría nunca vio la presión oculta que soportaba solo para seguir trabajando. Fue forzada a situaciones que nunca quiso solo para llegar a fin de mes. Cada paso adelante traía nuevas exigencias y más aislamiento. Al final, Bárbara quedó luchando por su dignidad en un pueblo que una vez aclamó su nombre, pero rápidamente miró hacia otro lado. Su legado es un recordatorio brutal de que Hollywood no solo crea estrellas, las destruye cuando el foco se apaga. Patricia Douglas. Patricia Douglas es la denunciante de Hollywood que la historia casi borró. En 1937, lo que se suponía iba a ser una fiesta inofensiva de la industria se convirtió en una pesadilla. Cuando Patricia valientemente habló, acusando a poderosos miembros de los estudios de agresión, la maquinaria se puso en marcha, no para ayudarla, sino para aplastarla. Los arregladores del estudio lanzaron una campaña de amenazas, sobornos y tácticas de difamación para silenciarla. La incluyeron en la lista negra, difundieron mentiras y se aseguraron de que nunca volviera a trabajar. El nombre de Patricia desapareció de los titulares, pero su historia se susurró en los estudios durante décadas.
Ella se negó a ser solo otra víctima silenciosa, pero Hollywood la hizo pagar caro por su valentía. Solo décadas después el mundo supo hasta dónde llegaron los estudios para guardar sus secretos. El caso de Patricia Douglas fue más que un escándalo. Fue un escalofriante ejemplo de lo que le sucedía a cualquier mujer que se atreviera a hablar. Su lucha allanó el camino para futuras generaciones, incluso si nunca obtuvo la justicia que merecía. Lila Leeds. Lila Leeds es recordada principalmente por un escándalo que acaparó titulares, pero la verdad es más profunda que cualquier historia de tabloide. Después de su arresto en una notoria redada de drogas, el glamour rápidamente se convirtió en desesperación. Los conocedores del estudio y los llamados amigos que una vez elogiaron su talento desaparecieron, reemplazados por manejadores que la veían como presa fácil. Con su carrera en ruinas, Lila fue empujada hacia oportunidades que significaban mantener contentos a los hombres correctos, no al público. Agentes que una vez prometieron estrellato, ahora organizaban reuniones que no le dejaban opciones reales. Cada intento de liberarse del ciclo se encontraba con puertas cerradas y chismes implacables. La caída de Lila se convirtió en entretenimiento para otros, pero nadie quería hablar del sistema que la dejó varada. Su vida fue un caso clásico del lado oscuro de Hollywood, recompensando la conformidad, castigando la independencia y nunca dejando que nadie olvide el precio de la fama. Virginia Rapp. El nombre de Virginia Rapp está para siempre asociado a uno de los primeros y más feos escándalos de Hollywood. Pero antes de que los tabloides la destrozaran, la vida de Virginia fue moldeada por las reglas ocultas del mundo del espectáculo. Sus manejadores y amigos a menudo la empujaban a la compañía de hombres influyentes, intercambiando su presencia por favores, conexiones y seguridad. Virginia quería triunfar en sus propios términos, pero la industria tenía otros planes. Cada vez que se resistía, las consecuencias eran rápidas. Roles perdidos, chismes crueles e aislamiento de sus compañeros. Para cuando la tragedia ocurrió, ya había estado atrapada por años de explotación y manipulación. El destino de Virginia se convirtió en un circo mediático, pero la verdadera historia era un sistema que valoraba las ganancias sobre las personas, dejando a innumerables mujeres como ella sin a dónde acudir. Su legado es una advertencia. Detrás de cada titular de Hollywood hay una verdad más profunda y oscura que merece ser contada. Linda Darnell. El rostro de Linda Darnell estaba en cada cartelera, pero pocos conocían la lucha que ocurría detrás de las cortinas de terciopelo. Darnell fue contratada por Fox siendo una adolescente, y desde el primer día le dijeron que estaría protegida mientras siguiera las reglas. ¿Esas reglas? Mantener felices a los hombres importantes. Los rumores volaban por el estudio sobre ejecutivos compartiendo a Linda con clientes y personas influyentes de la industria, tratándola más como un regalo de fiesta que como una actriz en ascenso. Darnell era ingeniosa y ambiciosa, pero en un mundo dominado por hombres poderosos, la ambición no era un escudo. Trabajaba constantemente, haciendo lo que fuera necesario para mantener su lugar en el centro de atención. Pero incluso mientras subía la escalera, el precio nunca cambió. La carga emocional, la sensación de ser propiedad, nunca la abandonaron realmente. La impresionante carrera de Linda es prueba de que a veces las luces más brillantes proyectan las sombras más oscuras, y el viejo Hollywood tenía mucho de ambos. Susan Peters. Susan Peters era la chica dorada de Hollywood, talentosa, radiante y amada por los fanáticos. Pero cuando un trágico accidente la dejó paralizada, todo cambió. La misma industria que una vez celebró su belleza y encanto, de repente la vio como un inconveniente. Para mantener las apariencias, los agentes y managers presionaron a Susan para que entretuviera a hombres importantes a puerta cerrada. El dinero escaseaba y los papeles desaparecían, así que las opciones eran crueles. Juega el juego o desaparece. Las cartas de Susan de esa época muestran a una mujer con el corazón roto y desesperada por un respeto real, no por limosnas envueltas en amenazas. Pasó de ser una actriz principal de primera categoría a un nombre olvidado, dejada para navegar un mundo que se preocupaba más por los titulares que por la humanidad. Hollywood no le ofreció ninguna red de seguridad, solo más exigencias, menos opciones y la aplastante realización de que su valor estaba ligado a lo que podía hacer por los demás. El legado de Susan merece algo mejor que el trato que soportó. Lupe Vélez. Lupe Vélez, la ardiente mexicana, iluminaba cada habitación en la que entraba, pero detrás de su salvaje personalidad pública había una vida manejada por otros. Vélez era dirigida por agentes y publicistas de estudio que planificaban sus romances con tanto cuidado como sus papeles en el cine. Muchas de sus llamadas relaciones fueron arregladas para beneficiar el negocio o la reputación de otra persona. A puerta cerrada, los manejadores se beneficiaban enviando a Lupe a eventos y citas con productores ricos y VIPs visitantes, dejando claro que su carrera dependía de ser complaciente. Incluso cuando se convirtió en una de las mayores estrellas latinas de Hollywood, Vélez a menudo se sentía impotente. Con cada parte de su imagen y su vida bajo el control de otra persona, ella traía risas y fuego a la pantalla, pero el precio
El precio era un mundo privado de obligaciones y presión, una realidad enmascarada por el glamour y el humor que la hicieron famosa. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge fue la primera mujer negra nominada a un Oscar a la mejor actriz, pero su trayectoria fue una lección magistral en dobles estándares y cruel explotación. Los representantes y agentes de Dandridge sabían que las probabilidades estaban en su contra, y a menudo la presionaban para asistir a reuniones exclusivas donde su presencia se consideraba parte del trato. Se enfrentó a avances de hombres en el poder que tenían su futuro en sus manos, y decir no significaba arriesgarlo todo, especialmente para una mujer de color. Dandridge describió más tarde la humillación y el miedo con los que vivía, sus sueños manipulados por personas que la veían como un activo, no como una persona. Para Dorothy, cada paso en su carrera era una negociación y cada oportunidad venía con condiciones no dichas. Su gracia frente a la cámara era legendaria, pero estaba acompañada por la silenciosa resiliencia que necesitaba solo para sobrevivir en una ciudad que rara vez jugaba limpio. Billie Holiday. La historia de Billie Holiday suele contarse a través de la música cruda, inquietante, inolvidable. Pero antes de ser Lady Day, antes de que su voz cambiara la música estadounidense para siempre, Billie fue forzada a enfrentar dificultades que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Desde el principio, fue aprovechada por managers que veían su talento como una mina de oro y su vulnerabilidad como una oportunidad. Aquellos que afirmaban protegerla, en cambio, la canalizaban hacia situaciones donde no tenía voz, organizando reuniones y apariciones que no eran en absoluto voluntarias. Para Billie, cada paso adelante en su carrera era una lucha contra la explotación y la traición. Su lucha no era solo por el éxito, era por la dignidad y la libertad en un mundo en su contra. Cuando finalmente ganó algo de independencia, usó su voz para luchar, convirtiendo el dolor en poder. Pero las cicatrices de esos primeros años eran profundas, y la industria nunca realmente la dejó escapar de ellas. Evelyn Nesbit. Evelyn Nesbit es el rostro original del escándalo estadounidense, pero su historia no se trata solo de titulares. Se trata de sobrevivir en un mundo que nunca le dio una oportunidad. Antes de que Hollywood tuviera su propio letrero, la belleza de Evelyn la convirtió en una sensación en Nueva York y Los Ángeles. Pero detrás de las glamorosas sesiones de fotos y las fiestas lujosas, Nesbit estaba controlada por aquellos que decían preocuparse por ella. Su propia madre la presentó a hombres poderosos, haciendo tratos que no tenían nada que ver con películas y todo que ver con dinero y acceso. El infame asunto de Stanford White, eso fue solo la punta del iceberg. La vida de Evelyn se convirtió en una puerta giratoria de personas que la explotaban para su propio beneficio, dejándola con un trauma que la siguió durante décadas. El público veía una estrella. Los conocedores veían una mercancía. La historia de Evelyn Nesbit es una advertencia sobre lo que realmente se escondía detrás de las cuerdas de terciopelo de la época. Rita Hayworth. Rita Hayworth, la legendaria pelirroja cuya imagen estaba en todas las revistas, vivió una vida moldeada tanto por la manipulación como por las películas. Nacida como Margarita Cancino, fue preparada para la fama desde la infancia, pero el camino al estrellato vino con reglas feas y no dichas. Su primer esposo, también su manager, la usó como moneda de cambio, organizando presentaciones y reuniones que eran más sobre negocios que amor. Cuando Rita firmó con Columbia, enfrentó una presión implacable de los ejecutivos para complacer a hombres poderosos y mantener entretenidos a los clientes más importantes del estudio, dentro y fuera del lote. Interpretó a la diosa en pantalla, pero en privado era demasiado humana, desgastada por las exigencias y amenazas. Rita reveló más tarde cuántas decisiones realmente no eran suyas. Debajo de la perfecta sonrisa de Hollywood había alguien que sabía lo que se sentía al ser tratado como un trofeo, no como una persona. Gene Tierney. Gene Tierney, uno de los rostros más impresionantes del cine clásico, parecía intocable para los fanáticos, pero dentro de la maquinaria de Hollywood, su belleza la convertía en un objetivo. Las citas organizadas por el estudio eran solo otra parte del contrato. Tierney era presionada regularmente para acompañar a hombres adinerados, y si se negaba, enfrentaba amenazas veladas y obstáculos en su carrera. La presión no terminaba en el set de filmación. Cada fiesta, cada evento era un recordatorio de que su lugar en la industria no se trataba solo de actuar. Cuando Gene intentó resistirse, rápidamente aprendió el precio. Los directores dejaron de llamar, los guiones se agotaron y fue etiquetada como difícil. Detrás de la elegancia y la gracia, había una mujer luchando por el control de su propia historia. La mayor lucha de Tierney no fue solo por la fama, sino por el derecho a decidir su propio destino, una lucha que innumerables actrices de su época conocían muy bien. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland fue la chica dorada de Hollywood, mejor conocida por su feroz inteligencia en
y una determinación férrea, rasgos que eventualmente la llevaron a llevar a Warner Brothers a los tribunales y ganar. Pero antes de esa victoria histórica, Olivia era solo otra actriz contratada sujeta a las reglas no escritas del sistema de estudios. Varios conocedores han dicho que enfrentó amenazas claras, cumplir con las obligaciones de la compañía o arriesgar todo por lo que había trabajado. La promesa susurrada siempre era la misma: di que sí o estás acabada. La negativa de Olivia a seguir esas reglas significó años de batallas agotadoras y papeles perdidos, pero nunca perdió el valor. Su lucha no fue solo por ella, allanó el camino para una nueva generación de actores. Aún así, el costo personal fue enorme. A Hollywood le gustaba promocionar a Olivia como una heroína de cuento de hadas, pero fuera de la pantalla era una guerrera, navegando un sistema diseñado para quebrar a cualquiera que no se alineara. Gloria Graham. Los papeles sensuales de Gloria Graham en clásicos del cine negro no fueron solo una creación de Hollywood, nacieron de batallas reales contra un sistema que nunca respetó los límites. El ascenso de Graham vino acompañado de un lado de chismes implacables, y gran parte de ellos fueron fabricados por los jefes de los estudios que la veían como una distracción útil para clientes y personas influyentes. Las campañas de susurros la etiquetaron como fácil, pero esos rumores eran principalmente una tapadera para la forma en que se vio obligada a navegar por el lado oscuro de Hollywood. Las decisiones de Gloria no eran realmente decisiones. Cuando se resistió, enfrentó chantajes, amenazas y repentinas sequías en su carrera. Aún así, luchó con las únicas armas que tenía: talento puro, agudo ingenio y una obstinada negativa a ser avergonzada. La historia de Gloria Graham es un recordatorio de que algunas reputaciones fueron cuidadosamente elaboradas no por las actrices mismas, sino por el sistema construido para controlarlas. Elizabeth Scott. Elizabeth Scott era la femme fatale, fría y misteriosa de la era del cine negro, así que, naturalmente, la fábrica de rumores de Hollywood no podía dejarla en paz. En la década de 1950, su nombre apareció en toda la prensa como parte de un notorio escándalo de prostitución, pero los titulares omitieron la verdadera historia. Elizabeth, como tantas otras, fue blanco de un sistema que obligaba a las mujeres a acompañar a los principales clientes y socios comerciales del estudio. Incluso, mientras luchaba por proteger su reputación, enfrentaba una presión implacable de los manejadores que dejaban claro: ayuda a los hombres correctos, o mira cómo tu carrera se evapora. Elizabeth negó los rumores más salvajes, pero el estrés y la soledad eran reales. El escándalo fue una advertencia para cada actriz. En Hollywood, tu imagen nunca era completamente tuya, y siempre había alguien listo para aprovecharse de tus luchas. La vida de Elizabeth demuestra que a veces sobrevivir al sistema de estudios era el mayor papel de todos. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, la sirena de la pantalla que también fue una brillante inventora, vio ambos lados del resplandor de los reflectores. Antes de Hollywood, en Europa, su esposo productor, mucho mayor que ella, movía los hilos, organizando encuentros para su círculo de negocios que no tenían nada que ver con sus sueños. Cuando Lamarr finalmente escapó a América, esperaba un nuevo comienzo, pero la presión la siguió. En Hollywood, le dijeron que su belleza podía abrir cualquier puerta, pero a veces eso solo significaba ser empujada a través de puertas que preferiría haber mantenido cerradas. Los roles, contratos y la libertad siempre eran condicionales. Haz felices a las personas adecuadas o arriesga ser olvidada. El genio y la determinación de Lamarr eventualmente la sacaron del viejo molde, pero las expectativas de la industria persistieron. Su legado no se trata solo de belleza o inteligencia, sino de resistencia en un negocio construido sobre el control y la conformidad. Y su historia sigue siendo una lección para cualquiera que piense que Hollywood siempre fue solo sobre talento. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era más grande que la vida, feroz, franca y completamente sin miedo a causar problemas. Pero incluso para alguien tan audaz como Tallulah, el casting couch no era solo un rumor, era una realidad. A pesar de sus conexiones y talento innato, Bankhead se encontró presionada y acorralada por hombres poderosos que esperaban más que una actuación. Circulaban historias sobre lo que había hecho para avanzar, pero Tallulah siempre respondía con ingenio y valentía. Cuando rechazaba avances, las consecuencias eran inmediatas: papeles perdidos, chismes desagradables y una amenaza constante a su carrera. Sin embargo, se negó a ser derrotada, burlándose abiertamente del sistema y denunciando la hipocresía cuando pocos se atrevían. La actitud de Bankhead era un escudo, pero los ataques eran implacables. Su historia es prueba de que el coraje por sí solo no siempre podía vencer las probabilidades en un lugar donde decir no era la máxima rebelión. Marsha Hunt. Marsha Hunt era conocida como la activista silenciosa de Hollywood, una voz suave que se enfrentaba a la injusticia tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero ni siquiera una reputación de integridad la protegió de las peores tradiciones de la industria. Cuando comenzó a rechazar favores para obtener papeles, Marsha se convirtió en un objetivo. Los estudios tenían formas sutiles de castigar la independencia. Menos audiciones, campañas de susurros y clays.
Contratos que parecían desaparecer de la noche a la mañana. Su inclusión en la lista negra no se trataba solo de política, se trataba de control. Marsha habló más tarde sobre la presión de seguir el juego, si querías trabajar, y los riesgos que enfrentaba cualquier mujer que se atreviera a decir que no. A pesar de las adversidades, se mantuvo fiel a sus principios, incluso cuando le costó todo lo que había construido. La historia de Marsha Hunt no es tan famosa como algunas, pero es un modelo para resistir un sistema que contaba con el silencio. Marion Davies. Marion Davies interpretaba a la chica fiestera en los periódicos, pero su vida real era un juego de ajedrez con el hombre más poderoso de los medios, William Randolph Hearst. Para el público, ella era la glamorosa compañera de Hearst, pero a puertas cerradas, su relación venía con exigencias a las que nunca accedió realmente. Los conocedores susurraban sobre cómo Davies era prestada a socios comerciales y VIPs como condición para mantener su carrera y su seguridad intactas. El estilo de vida lujoso era real, pero también lo eran los sacrificios. Marion se mantuvo leal, pero todos sabían que la lealtad en Hollywood siempre venía con condiciones. Su historia es un recordatorio de que incluso en la cima siempre había alguien más moviendo los hilos. Para Marion, la libertad significaba caminar por el filo de una navaja, sin estar nunca segura de si su próximo paso sería el último en el centro de atención. La edad de oro de Hollywood nos vendió sueños, pero para estas 30 mujeres, el costo de la fama fue más alto de lo que cualquier tabloide se atrevió a admitir. Detrás de cada reflector había un sistema decidido a quebrarlas. ¿Qué opinas? ¿Cuántas más historias como estas están todavía enterradas en los archivos de los estudios y susurradas en los antiguos backlots? Deja tus pensamientos abajo, suscríbete y comparte esta historia con alguien que todavía cree en el mito del viejo Hollywood. Mantente curioso y no dejes que las historias reales se desvanezcan en la oscuridad.